Muy buenas noches. Vamos a comenzar nuestro tiempo de enseñanza del día de hoy. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por tu amor y fidelidad, por tu bondad. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes, Señor, a entender tu palabra y que podamos comprenderla, Señor, y ponerla en práctica para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a Eclesiastés capítulo 5, versículos 10 al 20. Ujú. ¿Ya lo tienen? Eclesiastés 5 del 10 al 20. Dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien, pues, tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Dulce, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve yéndose tal como vino y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas, y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Y bueno, pues esta es una enseñanza más o una reflexión más sobre el libro de Eclesiastés. Y bueno, este pasaje de estos versículos del 10 al 20 nos van a hablar acerca o va a mencionar, por ejemplo, de lo que se menciona más en este pasaje es trabajo, es dinero o riqueza. Ajá. Y, y cómo es de que no sé si en algunas Biblias tengan algún subtítulo. ¿Tiene algún subtítulo de sus Biblias? No, la vanidad de la vida. Ujú. Ahí, en algunas Biblias viene el subtítulo la vanagloria de las riquezas, también en algunas Biblias. Pero fíjense, dentro de lo que está aquí reflexionando Salomón y que nos los deja escrito, menciona sobre la vanidad de las riquezas. Ujú. Y dentro del propósito de este pasaje tiene que ver con checar nuestras motivaciones al trabajar y ganar dinero. Yo, por ejemplo, si les preguntara a ustedes, ¿qué es lo que les motiva a trabajar? Alguien dirá, bueno, yo volteo a ver a mi familia y digo, pues eso me motiva, ¿verdad? Nada más. Pero ¿qué, qué otra cosa nos motiva para trabajar? Ajá, al final de la semana o quincena, vas a recibir un dinero con el cual vas a sostener a tu familia, ¿no? O sea, esa es una motivación correcta. Pero hay algunos que tienen una motivación incorrecta. ¿Por qué? Porque lo que quieren es acumular bienes. ¿Ah? Ese es parte del problema y eso es lo que Salomón en realidad en el pasaje nos va a hacer reflexionar. Ahora, sabemos bien que es necesario el dinero. Es indispensable prácticamente. En esta vida es indispensable. Y para ganar el dinero hay que trabajar y trabajar duro, ¿no? Ahorita que estábamos comentando, de pronto, pues a lo mejor hasta riesgos tenemos que correr para ganar dinero. Ujú. Por ejemplo, los que trabajamos en el oficio de la construcción y todo esto, pues a veces tienes que trabajar a una altura que tú dices, bueno, ¿mande?
Sí, te machucas, o muchas veces, incluso, este, te arañas, a veces hasta tienes en algunos, espacios solamente con la mano, no entra ni la cuchara, o sea, lo tienes que aventar a lo mejor con la mano. Se te hace feas las callosas, se te hacen feas las manos, ¿no? Yo luego le digo a mi esposa, perdón, o sea, le tomo la mano y le digo, ay, perdón, mis manos, y me dice ella siempre, pues son manos de trabajo. Y, y, y son, es parte pues obviamente, y yo le digo a mi esposa, ¿no? Pues mi motivación al trabajar son ustedes. Y de pronto a lo mejor cuando estoy ya cansado y que siento que a lo mejor ya mi cuerpo no da para más, me acuerdo de mi esposa, me acuerdo de mis hijos, digo, no, sí, sí puedo. Ujú. Y aunque de pronto hay que correr riesgos, hay que hacer cosas que uno dice, híjole, pues tengo necesidad y ni hablar, me las tengo que ingeniar, ¿no? Para hacerlo. Hace falta el dinero. El dinero entonces es indispensable. Y quiero que entendamos que el dinero en sí no es malo. Ujú. Es indispensable. Y vuelvo a repetir, debemos trabajar y trabajar duro para ganar ese dinero, ¿no? Pero pensemos un poquito. Yo no sé si hemos reflexionado que, por ejemplo, Jesús en algunas de sus parábolas habla acerca de la administración de los recursos, de la administración del dinero. Por ejemplo, pongo un solo ejemplo, la parábola de los talentos. O sea, casi siempre nosotros lo asociamos talentos con habilidades, incluso con dones. A veces hay personas que lo relacionan con dones o con cosas así. Pero fíjense, la palabra talento en realidad, en Mateo, que es donde se menciona, se relaciona a cuestión de dinero. Ujú. O sea, no a habilidades para hacer ciertas cosas. Ujú. Nada más que, pues hay personas que solamente por no entender el término talento, talento eran monedas, o sea, era dinero. Ujú. Entonces, es un ejemplo de cómo Jesús mismo habló acerca de la administración de los recursos. Ahora, la Biblia obviamente nos amonesta contra la pereza, ¿no? Porque más de una vez, pues nos menciona, ¿no? Que simple y sencillamente aquel que es perezoso, tarde o temprano vendrá a pobreza. La- Y la Biblia en Proverbios lo menciona de una manera clara, ¿no? Pero también la Biblia nos habla que es una bendición el trabajo. Ujú. Y yo no sé cuántos podamos decir, en realidad es una bendición el trabajo. Y yo no sé si, pero yo creo que a todos nos pasa. Hay días, incluso dentro de nuestro trabajo, hay cosas que nos gusta más hacer. Ajá. O sea, yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho aplanar, me gusta mucho. Pegar blog, me gusta mucho. Y alguien dirá, pues no, pues a mí me gusta más el sábado que voy a cobrar nada más, ¿verdad? Pero hay actividades que te pueden gustar más dentro del trabajo, ¿no? A lo mejor a Julio le gustan más ciertas cosas dentro del oficio que él tiene, o cada uno de los que estamos aquí, ¿no? Pero la verdad es que es una bendición el trabajo. Y hay días que a lo mejor hasta, o hay cosas que se nos hacen de por sí, que no nos gusta hacerlas, y a lo mejor hasta se nos complica más. Ujú. Y tú dices, híjole, me toca hacer esto pues, ni hablar, o sea, es parte del trabajo. Pero hay días que a lo mejor hasta te levantas y dices, voy a hacer lo que me gusta, y hasta lo haces con más gusto, ¿no? Entonces, fíjate. Pero fíjese, vamos al versículo 10 de ahí de Eclesiastés 5. La primera frase que viene ahí dice, el que ama el dinero. Ujú. Y fíjense, debemos de reflexionar en esa frase. Porque no está diciendo el que tiene dinero, sino el que ama el dinero. Ujú. Porque hay personas que viven solo para ganar dinero. O sea, su afán es solamente acumular riquezas, solamente acumular dinero.
y nunca descansan ni nunca disfrutan del producto de su trabajo. Hace poco, sí, su mundo es el dinero. Hace poco me enteraba yo de un hombre que tiene una empresa en el que prácticamente ahí, de hecho, tiene él mismo ahí en la empresa, en donde él fabrica lo que él vende, lo que él hace, tiene ahí como que pues un lugar para él, o sea, él se queda allí, a él le cocinan ahí, que prácticamente a su casa casi no va, tiene a su familia, tiene a sus hijos, y él dice, no, ¿para qué voy? Incluso él trabaja a fines de semana, él casi no, prácticamente no sale de su negocio. Y tú dices, bueno, está bien por hacer prosperar el negocio. La pregunta es, ¿cuándo va a disfrutar del producto de su trabajo? Entonces, eso es lo que en realidad Salomón nos está haciendo reflexionar. Ahora, uno de los significados, fíjense, de esa palabra ama que encontramos aquí, el que ama el dinero, uno de los significados de esa palabra en el idioma original es enamorado. O sea, en realidad podríamos leer este versículo como el que está enamorado del dinero. ¿No? Y vuelvo a repetir, es necesario, es indispensable el dinero, pero no podemos estar enamorados del dinero. Ujú. Y eso es lo que la Biblia hace una clara diferencia. Ujú. Porque existe una diferencia entre amar el dinero y trabajar para ganar dinero. Ujú. Veamos un pasaje que es muy similar y al que ahorita leímos. Primera carta a Timoteo, capítulo 6 versículo 10. De hecho, casi todos estamos acostumbrados a decir, ¿no? Primera de Timoteo. En realidad, ¿saben qué es lo que debíamos de decir? Primera a Timoteo. Porque no fue una carta de Timoteo, sino fue de Pablo a Timoteo. Entonces, ya desde hace un tiempo eh, encontré esto y digo, sí tenemos que corregir esa manera de hablar, porque no es primera de Timoteo, sino primera a Timoteo. Bueno, primera y segunda a Timoteo, pues todas las cartas prácticamente que escribió Pablo, porque es a Efesios, ajá, son cartas, ajá, hay un destinatario. Ujú. Primera a los tesalonicenses, la carta a Colosenses, ¿eh? Ajá, ajá, las de Pedro y Juan, ahí sí, ajá, exactamente. Ujú. Primera a Timoteo, capítulo 6 versículo 10. ¿Quién lo puede leer en voz alta, por favor? Ujú. Pero fíjense, ¿cómo es de que dice amor al dinero? Pero dice la raíz, en versión 60 dice la raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea, la causa de todos los males es amar al dinero. Y eso es lo que vemos, esa misma expresión en Eclesiastés. Entonces, pensemos en lo siguiente y reflexionemos. O sea, en esa frase que Eclesiastés lo podemos leer como el que está enamorado del dinero. ¿Qué pasó con Judas? ¿No acaso Judas amaba el dinero? Y fue capaz, Judas, por ese amor al dinero, fue capaz de vender a su maestro. Exacto, exactamente. ¿Y cuánta gente por amar al dinero es capaz de matar? Es capaz de hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Con tal de tener más solamente. Porque, o mejor dicho, he escuchado que personas dicen,
Pues es que yo con tal, soy capaz de hacer lo que sea. Entonces, el dinero fácil. Ujú, 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 ujú. Ya como incluso se les hace como una adicción. Sí, ¿verdad? Ahora, la verdad es de que cuando pensamos en ese ejemplo de Judas, que fue capaz, incluso cuando ¿se acuerdan? Estaban persiguiendo a Jesús. O sea, los fariseos, los saduceos perseguían a Jesús. Y Judas, por ese amor al dinero, dice que fue con los principales sacerdotes y dice, ¿qué me darán? Y yo se los entrego. Y dice la Biblia que buscaba oportunidad para entregar. O sea, eso nos habla que hay personas que son capaces de traicionar sus convicciones con tal de ganar dinero. Ahora, eso es lo que nosotros debemos de tener cuidado, porque si bien para ganar dinero hay que trabajar, pero hay que ser honestos, ¿sí? Hay que ser honrados en el trabajo. Ujú. Pero lo que no podemos hacer es traicionar nuestras convicciones. Ujú. Si nos pidieran hacer algo que no está bien, por más que tengamos necesidad, no lo podemos hacer. Ajá. Ahora, no sé si algunos de ustedes han escuchado la siguiente frase. El dinero es un buen siervo, pero es un mal amo. Y es cierto. O sea, no viene en la Biblia, pero reflexionemos y es cierto. El dinero es un buen siervo, pero es un mal amo. ¿Sí? Desafortunadamente, el amo de muchos, incluyendo de muchos creyentes, es el dinero. Y algunos, vuelvo a repetir, algunos este, solamente viven para trabajar, no trabajan para vivir. Y sí entendemos que hay una diferencia, ¿no? O sea, hay gente que solamente se la pasa, trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. Quiere ganar más dinero, más dinero, más dinero, más dinero. ¿Y cuándo va a disfrutar? Nunca disfruta. Y hay personas que incluso dicen, porque como quieren ganar más dinero, más dinero, más dinero, y nunca descansan, y cuando tú les abordas el tema de que es necesario descansar, ¿qué es lo que algunos te dicen? A descansar al panteón. Sí, exactamente. Se molestan porque dicen, no, yo tengo aquí que tengo que trabajar, y que no sé qué. No, es para flojos. Y yo me acuerdo que en una ocasión yo le dije a alguien, ¿tú te crees más sabio, más fuerte, aunque Dios? Porque Dios hizo la creación en 6 días y reposó uno. Y ni siquiera porque Dios se cansara. O sea, Él no tiene esa limitante de la fatiga. Él no se cansa. Pero Él iba a establecer un principio para nosotros. En eso que precisamente lo vemos en la escritura. Porque Él trabajó 6 y descansó uno para darnos un ejemplo, para darnos un principio, que nosotros podemos trabajar 6 días y reposar. Ese es el orden de Dios. Exactamente. Ujú, exactamente. Entonces, ahora, regresemos a Eclesiastés 5, porque hay una sentencia en realidad hacia aquel que ama el dinero. Vean una vez más el versículo 10, porque dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Esa es la sentencia. El que ama, el que está enamorado del dinero, no se saciará de dinero. ¿Eso qué quiere decir? Que nunca va a tener lo suficiente para sentirse satisfecho. Eso es lo que quiere decir. De hecho, la versión Palabra de Dios para Todos dice, el que ama el dinero nunca se satisface con lo que tiene, siempre quiere más y más. Y todavía añade en esta versión, Salomón dice, eso tampoco tiene sentido. Tú estás enamorado del dinero, trabajas y trabajas y nunca vas a estar satisfecho.
Y Salomón dice, eso no tiene sentido. Y es cierto, es cierto. Ujú. Entonces, aquí debemos de hacer una reflexión. El trabajar duro y ganar más dinero es por vanidad. O sea, yo trabajo y gano dinero para vanidad mía o porque incluso a veces me motiva la envidia de los que tienen más que yo. Porque trabajo más. ¿Se acuerdan que les dije? Esta lección de hoy nos tiene que hacer reflexionar en cuáles son nuestras motivaciones para trabajar y ganar dinero. Porque si es solamente para acumular, si es porque, el vecino o esta persona tiene, o sea, empiezo a tener envidia porque tiene mejor carro, tiene una mejor casa, ahí mi motivación está equivocada. Empiezas a competir. Y eso no es bueno. Eso no es bueno. Ajá. O trabajamos para saciar nuestras necesidades, incluso para ayudar a otros. ¿Cuál es nuestra motivación? Ujú. Ahora, cabe aquí una pregunta. ¿Será que somos avariciosos? ¿Será que hay avaricia en nuestro corazón? Y para entender mejor ese término avaricia, la avaricia es el deseo de tener más y acumular bienes más allá de suplir nuestras necesidades mínimas. O sea, es el deseo muchas veces obsesivo de acumular más. Ujú. Y lo pongo de una manera sencilla. Hay personas que, por ejemplo, les gusta tener mucha ropa, mucha, mucha, mucha. Ajá, y no se la ponen. Y de pronto abren y todavía se dicen, híjole, no tengo que ponerme. Eso es vanidad. Ese es un mal. Ujú. Pero fíjense, y yo creo que a todos nos ha pasado lo siguiente, y sobre todo pues, los que de pronto estamos o ya subimos de peso y dices, híjole, pero es que me gusta. No, ahora que baje yo de peso, ahora sí. Y ahí pasa un año a la siguiente vez híjole, pero la pregunta es, ¿y no acaso lo podrías regalar, sobre todo cuando está en buen estado? ¿No acaso puedes regalar? Porque si no, solamente en realidad hay avaricia en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque tú puedes bendecir a otros, tú puedes ayudar a otros, decir, bueno, sí, sí me gusta, pero pues, ¿qué tal si ya digo que voy a bajar de peso y a la mera hora ni me esfuerzo en bajar de peso y nada más está ahí cuando puedo bendecir a alguien? ¿Eh? ¿Eh? No me vean. Ahora, reflexionemos en lo siguiente. En un mundo tan materialista como el actual, es fácil tener avaricia en el corazón. Muy fácil tener avaricia en nuestro corazón. Ahora, ¿puede una persona de pocos recursos, o sea, una persona pobre, puede tener avaricia en su corazón? Sí, porque a veces podríamos pensar que solamente los que tienen en abundancia son los únicos avariciosos. No, hay personas pobres, pero que tienen avaricia. Ujú. Que tienen avaricia. Ahora, hay una tendencia en la humanidad. Siempre queremos más de lo que tenemos o de lo que necesitamos. Ujú. Aquel que tiene, o sea, si tiene lo que necesita, la Biblia nos enseña que debemos estar contentos con eso, con sustento y abrigo. Que de hecho lo vamos a leer un poquito más adelante. Pero muchas veces hay una tendencia en la humanidad a que queremos más de lo que tenemos. Ahora, no quiere decir que como creyentes no busquemos vivir mejor. O sea, si tienes la posibilidad, a lo mejor dices, bueno, voy a construir un cuarto. No tengo dónde vivir, voy a construir un cuarto. Y a lo mejor dices, bueno, ahorita me urge y solamente levanté paredes y a lo mejor lo teché con lámina. Pero dices, bueno, pero quiero tenerlo de losa.
¿Es pecado tenerlo de losa? No, es un esfuerzo y es para mayor seguridad y comodidad de tu familia. Ujú. O sea, eso no está mal. No es pecado aspirar a tener mejores cosas, aspirar a tener un mejor carro. O sea, que de pronto digas, bueno, mi primer carrito fue un modelo ya viejito, pero y ya junté más y ya pude comprarme algo mejor. ¿Eso es pecado? No, no. Ujú. Realmente no. Tener una mejor casa, vestir mejor, no es pecado. El problema es centrar nuestra vida en solamente querer tener más dinero, muchas veces incluso por vanidad o por competir con otros. Ujú. Por competir con otros. Y a veces lo único que queremos es, o sea, lo que nos motiva a tener mejores cosas es querer impresionar a otros. Ese es el problema. Ujú. Ahora, no es bueno centrar nuestra felicidad en el dinero y en las riquezas. Aquellos que aman el dinero nunca van a tener lo suficiente, es lo que dice el texto. Siempre van a anhelar más, pero ni siquiera lo disfrutan ni descansan por la preocupación de que ya tienen más. Mm. Veamos un poquito más adelante, el versículo 11 dice, cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. O sea, el que trabaja solamente para comer y tener lo necesario, él va a llegar a su casa y va a decir, ay, voy a descansar, estoy satisfecho por lo que hice, por lo que gané y todo eso, estoy satisfecho. Pero aquel que está centrada su vida solamente en ganar, ganar dinero, va a estar en las noches, híjole, ¿y qué tal si me pasa esto? ¿O qué tal si cuando salga en la mañana me asaltan? ¿O qué tal si voy a sacar dinero del banco? Alguien me ve esto, aquello y me quitan mi dinero. O sea, eso es lo que está diciendo eso es lo que está diciendo la escritura. Ujú. O sea, pero aquel que puede decir en la noche, ay, pues, gracias Dios porque me permitiste hacer esto, porque gané tanto dinero. A lo mejor, por ejemplo, uno que trabaja en oficios, ¿no? Y que a lo mejor te pagan a la semana, ¿no? Lo que hiciste, eso es lo que tú cobras, ¿no? Entonces, y tú dices, bueno, alcancé a hacer esto, bueno, ya sé que tengo este dinero, llegas a tu casa y hasta disfrutas de tu cafecito, ¿no? Como en ocasiones lo hemos platicado, ¿no? Que dices, ay, pero el hecho de sentarme en mi mesa, y a lo mejor tengo algo muy sencillo para cenar, para comer, pero te sientes satisfecho, ujú, te sientes satisfecho. Y es ahí donde nosotros tenemos que ver que es una bendición el trabajo. Ujú. Eh, Dice, al rico no le deja dormir la abundancia. Ujú. El que gana dinero de manera honrada y honesta puede tener poco alimento o no grandes manjares. Sin embargo, va a comer con gusto y en paz. Ujú. Y regresemos ahí en primera carta a Timoteo, capítulo 6. Hace un rato solamente leímos el versículo 10, pero ahora leamos desde el versículo 6, porque ustedes se van a dar cuenta y es algo muy parecido a lo que encontramos en Eclesiastés. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 10. Y alguien que lo lea, por favor. Pero gran ganancia es la piedad Ujú. acompañada de, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos estar. Así que teniendo presente y lo digo, estemos contentos con él, porque lo que escriben en el sucede caen en intención, lazos de muchas primicias necias que hunden a los hombres en destrucción y perdición. De la raíz de todo el mal, el cual, prediciendo a algunos, se extraviaron de la fe
fueron traspasado de muchos. Pero dice, gran ganancia es la piedad, sí, es la piedad acompañada de contentamiento. Yo me pregunto si todos nosotros le agradecemos cada día al Señor. Señor, gracias por lo que tengo. Yo al menos tengo un pensamiento y pues creo yo que la mayoría de la iglesia sabe cómo vivo de una manera sencilla. Este, para muchos puede ser una casa, ajá, X. Pero yo siempre le digo a mi esposa y desde hace mucho tiempo, para mí, o sea, el hecho de después de trabajar, decir, voy a llegar a mi casa. O sea, a mí, el simple hecho de pensar que voy a regresar a mi casa, eso me llena de gratitud, me pone contento. Y hay en ocasiones que, por ejemplo, llega uno del trabajo, a lo mejor tienes hambre, esto, aquello, y tú dices, bueno, tenemos esto, gracias a Dios. Ujú. Y te llenas de alegría y estás contento. Ujú. Pero por eso el pasaje dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Ujú. Entonces, debemos estar contentos y agradecidos con lo que tenemos. Ujú. Y gracias a Dios por lo que tenemos y gracias a Dios también por lo que no tenemos. Ujú. Yo ciertamente hubo un tiempo en mi vida, ya hace años, que de pronto cuando iba yo a algún lugar donde veía una casa mejor probablemente que mi casa, como que eso me llenaba a mí en lo personal como que de tristeza. Y decía, hijo, ¿qué no podré un día tener una casa así? O sea, pero así como que me llenaba yo hasta como de tristeza y hasta me hacía yo, o sea, o yo me sentía mal conmigo mismo. Pero te empiezas a comparar, ese es el problema, Mario. Ajá. Pero puedes tener a lo mejor la casa más sencilla. Pero, y yo siempre he dicho, bueno, tengo una casa sencilla, pero gracias a Dios satisface las necesidades de mi familia. Tenemos un baño, o sea, tenemos lo indispensable para vivir. Que como persona, después de un largo día de trabajo, quiero llegar a mi casa. Tiene que ser un lugar más perdido del que yo lo hice. Ujú, ujú. Es humilde mi casa, pero limpiar mi casa y quiero que a mí sería con muchos papeles, muchos contentos. Ujú. Y no puede ser la mejor. Sí. Yo nunca lo descanso. Ujú, 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 ujú. Sí, exactamente. Porque, como les mencionaba yo, algunos se obsesionan por tener más, que no disfrutan de lo que ganan, incluso no disfrutan su familia. Ujú. No lo disfrutan. Y muchos ni siquiera un descanso. Pero hay en ocasiones, y también eso yo se los puedo compartir, ¿no? El día que yo, por ejemplo, descanso, a mí me gusta estar en mi casa, o sea, y sí, de pronto salimos y todo eso, pero yo les digo, para mí el hecho de quedarme en mi casa, eso yo lo disfruto. ¿Por qué? Porque puede ser que a lo mejor estés ahí nada más acostado, descansando. Por ejemplo, a mí que me gustan los deportes, de pronto digo, pues voy a ver un partido de fútbol americano, pues voy a ver un partido de fútbol, pues o simplemente poner mi música, ¿no? Ahí en mi casa, escucharla y disfrutar un rato de que estés ahí, todo tranquilo. A mí al menos me llena de alegría, de contentamiento. Sí, te relajas exactamente. Llegas un rato en el que dices, está bien rico. No tienes a lo mejor una gran mansión. No tienes grandes manjares delante de ti, pero tú sabes lo que te ha costado. Un esfuerzo que solamente tú sabes, ¿no? Este, y algunos, como les decía yo, algunos solo viven para trabajar, pero pues como les mencionaba ya hace un rato, Dios mismo nos puso el ejemplo y nos puso el principio. Ujú.
de cómo debemos trabajar y cómo tenemos que descansar. Ahora, obviamente que debemos trabajar para vivir, no vivir para trabajar. ¿No? Y mientras que para el que trabaja está contento con su trabajo y su sueño es dulce, su sueño es grato, el que quiere más nunca va a estar satisfecho, incluso no va a poder dormir. Pero vea, avancemos un poquito más, regresamos ahí a Eclesiastés capítulo 5, pero ahora en el versículo 14. ¿Lo tienen? ¿Quién lo lee, por favor? Ujú. Ujú. Malas ocupaciones. Yo cuando estaba yo reflexionando y estudiando el pasaje, ¿cómo de que las cuales se pierden en malas ocupaciones? ¿Qué son eso a qué se refieren malas ocupaciones? En realidad se puede traducir como malos negocios o malas inversiones. O sea, aquel que trabaja, trabaja, trabaja y que lo invierte en malas ocupaciones, en realidad es que hace una mala inversión o un mal negocio. Y esto nos debe de hacer reflexionar sobre lo siguiente, ¿en qué invertimos nuestro dinero? ¿En qué invertimos nuestro dinero? Porque si no se invierte sabiamente, por mucho dinero que ganemos, ni siquiera nuestros hijos lo van a poder disfrutar. De hecho, hace tiempo escuchaba yo que, por ejemplo, gente que se ha ganado la lotería, casi siempre su fortuna se la acaban entre ellos y la primera generación, o sea, sus hijos. Ya sus nietos ni siquiera disfrutan. Muchos de ellos, como, pues, imagínense, les llega pues el dinero, se vuelven locos y gastan y gastan y gastan, nunca invierten de una manera sabia. ¿Y qué es lo que pasa? Sacaron su fortuna. Es más, ¿cuántas veces se ha escuchado de actores, de deportistas que han ganado mucho dinero, mucho, mucho dinero, y que tristemente terminan en la pobreza? Un ejemplo que yo por lo menos llegué a escuchar, y de esto ya tiene mucho tiempo, fue un boxeador muy famoso de los años 70 más o menos, el famoso Púas Olivares. Ese hombre pues, fue muy buen boxeador, ganó mucho dinero en su tiempo, era de los más famosos, fue campeón del mundo, bueno, tuvo fama, dinero, todo lo que se le, todo, vaya, todo lo tenía a la mano. Pero, ¿saben? O sea, después de un tiempo, incluso hicieron un reportaje y él, ¿saben en ese entonces ya de qué se mantenía? Vendía aguas frescas. Y porque pues pasaron ahí en el reportaje, estaban sus vitroleros en una barda de piedra, que era parte de su casa, y ahí, y uno dice, ¿y el dinero? Pero no lo invirtió sabiamente, ¿no? Por eso es por lo que precisamente el versículo dice, las cuales se pierden en malas ocupaciones o en malos negocios, y a los hijos que engendraron, nada les queda en la mano. ¿Por qué? Por no invertir sabiamente. Y así como leímos en primera Timoteo, aquí también Salomón escribe que nada nos vamos a llevar de este mundo, absolutamente nada. Y entonces nosotros tenemos que pensar que es mejor invertir nuestros recursos en las cosas eternas. En las cosas eternas. Hagamos, en realidad, como dice el Señor, hagamos tesoros en el cielo. Vamos a Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. ¿Quién lo lee, por favor? 6, 19.
6:19 al 20. Vamos a ver todas las tierra donde la pelota y el balón se rompen. Una muy bien, todas en el cielo donde se rompen. Porque donde estaba el Jesús, ahí estaba también. Ujú. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está mi corazón? Ajá. En las cosas de aquí, de esta tierra, ahí vamos a invertir nuestro dinero, ahí vamos a invertir nuestros recursos, ahí vamos a invertir nuestras fuerzas. Pero si nuestro corazón, nuestro tesoro está en las cosas de allá arriba, en eso vamos a invertir nuestro dinero, en eso vamos a invertir nuestras fuerzas. Ujú. ¿En qué? En que precisamente nosotros hemos elegido algo, hacer tesoros en el cielo. Ujú. Porque el tener más dinero hace relucir lo que realmente una persona es. Ya, dicen, ¿tú quieres conocer a alguien? Dale poder, dale dinero y vas a conocerlo realmente quién es. Hay personas que cuando tienen poco dinero son humildes, son compartidos, son generosos, tratan a todos por igual. Sin embargo, cuando tienen más dinero, comienzan a cambiar en su trato hacia los demás. Comienzan a volverse soberbios, vanidosos, incluso algunos hasta groseros. Ujú. Y yo creo que hemos conocido a más de uno nosotros. Ujú. Que de pronto, cuando no tienen, te hablan bien, te tratan bien. Cuando tienen un poco más, ya te miran por debajo, ¿verdad? Así como que, ¿viste quién es? ¿Este mugroso quién es? Pero algunos se vuelven groseros y cuando no tenían, eran generosos. Y ahora que tienen, son tacaños. Que no tiene que hacer algo, que lo puede. Es primera de julio. Entonces, nosotros tenemos que entender, o sea, el dinero no debe ser nuestro amo, debe ser nuestro siervo, pero es tan fácil que de pronto se nos suba a la cabeza cuando tenemos un poco más. Cuando tenemos un poco más de dinero, de recurso, debemos de entender, o sea, no está mal el tener mejores cosas, pero nunca se nos debe olvidar que si Dios nos bendice teniendo más dinero específicamente, es para que nosotros compartamos con los que tienen mayor necesidad que nosotros. Regresemos un poquito a Eclesiastés capítulo 5 versículo 19. Es más, leemos desde el 18, dice, he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es un don de Dios. O sea, esto es un regalo de Dios. ¿No? Y entonces, vuelvo a repetir, es ahí donde nosotros tenemos que checar nuestra motivación. ¿Por qué quiero ganar más dinero? ¿Para competir con otros? ¿Porque tengo envidia de que otro ha logrado más que yo? ¿Para que viva mejor mi familia? Ujú. Es algo que yo, pues, bueno, no seguido, pero sí hablando con mi esposa, decía yo, mira, una de las cosas que, no, yo no soy de los que dice, nunca me voy a perdonar, la verdad no, sino tal vez el pesar que yo tengo en lo personal, es porque no terminé la carrera. Pero les voy a decir por qué. Porque pude, a lo mejor con esa carrera terminada, pude haberle dado un mejor nivel de vida a mi familia. Eso es nada más lo que en un momento dado, como que tengo como que esa espinita, ¿no? Pero de lo demás, o sea, de haberme casado, de tener hijos y todo eso, pues gracias a Dios, Dios nos ha bendecido. Y Dios nos ha permitido de pronto disfrutar lo que hemos ganado, sí, gracias a Dios.
pero me quedo como que con eso. Entonces, ¿cuál es nuestra motivación al pretender tener más dinero? ¿Verdad? Que viva mejor mi familia, gracias a Dios. Pero si es por competir, por llenarlo de soberbia, ahí ese es parte del problema. Algunas personas cuando tienen más, llegan a pensar que es por su gran esfuerzo, por su gran habilidad, que han logrado mejores puestos de trabajo y se les olvida que es Dios quien les permite tenerlo y les ha dado esa habilidad, pero que es con un propósito. Y vamos a Deuteronomio capítulo 8, versículos 11 al 18. Deuteronomio 8, 11 al 18. ¿Lo tienen? Fíjense, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este. Ahora, esta palabra, obviamente, la entendemos que el Señor estaba amonestando a la nación de Israel, que se había olvidado de Él. Y ellos llegaron a pensar que fue su habilidad que los hizo salir adelante. Y entonces Dios, en esa situación, desde el primer versículo que leímos, ¿qué es lo que está advirtiendo? Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios. Y de pronto, y por eso en la lectura, como que hice ese énfasis en ese versículo, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano. Israel pensaba que era por su gran habilidad. No. Lo que nosotros podemos lograr no es por nuestra gran habilidad. No es porque eres muy bueno en lo que haces. Bueno, no estoy diciendo que no nos esforcemos en ser buenos en lo que hagamos. Estoy diciendo que a veces pensamos que somos nosotros cuando es Dios, en realidad, quien nos permite lograr las cosas. Tristemente, Israel hizo exactamente lo contrario a lo que Dios le dijo. ¿Por qué? Se olvidó del Señor. Se olvidó completamente. Se olvidaron de Él. Y así como muchos se olvidan de Dios cuando terminan una carrera universitaria. Consiguen un buen trabajo donde pueden ganar buen dinero y se olvidan que fue Dios quien les dio la habilidad. Y eso es lo que la Biblia nos está amonestando. Y quiero terminar con lo siguiente. En realidad, esas personas que dicen, es mi habilidad, es mi capacidad, esas personas en realidad utilizaron a Dios como un sirviente, tristemente, como un medio para lograr lo que ellos siempre pretendieron. Pero sin duda, en esta tierra podrán disfrutar, si Dios les permite, de riquezas o de placeres. Pero el mayor problema para ellos es que un día estarán ante aquel que es dueño de todo y que conoce todo, incluyendo las intenciones del corazón. Y por eso quiero terminar con lo siguiente. ¿Cuál es nuestra motivación para ganar dinero, para trabajar duro y ganar más dinero? ¿Para empezar a competir con otros?
o para que nuestra familia tenga saciadas las necesidades. Y vuelvo a repetir, no está mal el hecho de que nosotros pretendamos tener mejores cosas. No, está bien. Y yo incluso siempre les animaré. Qué bueno que progresen. Creo que se los dije en alguna ocasión. A mí, en general, me da mucho gusto cuando cuando platico con alguien de aquí de la iglesia y me dice, ay, es que, ¿sabe qué? Es que le voy a avanzar a mi casa, es que compré esto, compré aquello. Y a mí me da mucho gusto el hecho de que ustedes o la iglesia prospere, las personas prosperen en lo material. A mí me da gusto, pero siempre con la motivación correcta. ¿Por qué lo quiero hacer? Pues vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu amor y fidelidad, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que tú nos permites reflexionar en tu palabra. Señor, que nuestras motivaciones, Señor, sean las correctas, Señor, delante de ti. Y sobre todo en cuestión, Señor, de cuando tú nos permites, Señor, ganar un poco más de dinero, tener un poco más, oh Dios, de economía, Señor. Permítenos entender que el propósito, Señor, no es para que exclusivamente pensemos en nosotros. No está mal, Señor, cuando tenemos mejores cosas, Señor, pero está mal cuando nosotros queremos competir, oh Dios, con otros, cuando nosotros nos llenamos de soberbia y de orgullo, Señor. Cuando nosotros, Señor, por envidia, eso es lo que nos motiva, Señor, para tener mejores cosas. Permítenos, oh Dios, tener humildad, Señor, y trabajar duro, ciertamente, pero con tu bendición. Que cuando nosotros lleguemos a nuestra casa a descansar, podamos estar contentos, satisfechos, Señor, por lo que tú nos permites tener, Señor, y aún por lo que no tenemos, Señor. Gracias, Señor. Nuestra vida está en tus manos, nuestra familia está en tus manos. Tú conoces nuestras necesidades, pero también tú conoces nuestras motivaciones. Que si alguno de nosotros nos hemos equivocado en esas motivaciones, Señor, de poder tener más dinero, Señor, que en este tiempo traigas arrepentimiento a nuestra vida, Señor, y podamos entender que todo, absolutamente todo lo que hacemos es para que Cristo sea glorificado, Señor. Te damos honra y gloria por siempre en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Pues que Dios les bendiga. ¿Cómo recibiré de ti el bien y el mal rechazaré si sé que tú eres en